¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Nazareno Melgar. Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado ver el tema de conteo de triángulos, ¿sí? Nosotros, para poder desarrollar ejercicios de conteo de triángulos, tenemos que tener conocimiento de qué es un triángulo, ¿no? Un triángulo es un polígono que tiene tres lados, ¿sí? Ahora, acá tenemos nosotros algunos ejemplos, ¿no? En este primer ejemplo, ¿sí?, vamos a desarrollar. El primer paso que yo tengo que hacer es colocar una letra a cada parte, ¿sí? Entonces, a esta parte de aquí le voy a colocar una letra A, una letra B, letra C y letra D, ¿sí? Ese es el primer paso. Seguido a eso, tenemos que nosotros calcular los triángulos que están formados de una sola letra, ¿sí? ¿Cuántos triángulos están formados de una sola letra? A ver, vamos a ver. Para eso, nos fijamos, la letra A, esta parte de aquí, ¿es un triángulo? Sí, porque tiene tres lados, un lado, dos lados y tres lados. Así que acá sería la letra A. La letra B también es un triángulo, tiene tres lados. Letra C, también un triángulo. Y la letra D también es un triángulo. Bueno, hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 triángulos tenemos hasta ahí. Continuando con eso, pasamos ahora a los triángulos que están formados por dos letras. Vamos a juntar dos letras, ¿sí?, que representan cada parte, y vamos a ver si es que se forman triángulos. Si yo junto la letra A y B, estoy juntando estas dos partes, vamos a ver si forma un triángulo. A ver, sería un lado, dos lados y tres lados. Así que AB me forma un triangulito. A ver, continuamos. BC, a ver, un lado, dos y tres. BC también me forma un triangulito. Continuamos. CD, 1, 2 y 3, también me forma un triangulito. Por lo tanto, hasta ahí tenemos, contamos para eso, 1, 2, 3. 3 triangulitos tenemos hasta ahí, de dos letras, ¿no? Pasamos ahora a triángulos formados por tres letras. A ver, ABC. A ver, ABC sería un lado, dos lados y tres lados. Si me forma un triángulo el ABC. BCD, a ver, un lado, dos lados y tres lados. También me forma un triangulito, BCD. Entonces, hasta ahí obtenemos un triángulo, dos triángulos tenemos hasta ahí. Ahora, triángulo de cuatro letras. Triángulos formados por cuatro letras. A ver, A, B, C, D. Si juntamos todas las letras, vamos a ver si me forma un triángulo. A ver, un lado, dos lados y tres lados. Si me forma un triángulo, entonces A, B, C, D me va a dar un triangulito. ¿Cómo calculo el total? Para eso, el total vendría a ser la suma. 4 más 3, que es 7, más 2, 9, y más 1, 10. 10 sería mi respuesta. El total de triángulos que encontramos en esa figura. Pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo también empezamos, ¿no?, colocando una letra a cada parte. A ver, A, B, C, D, E, F. Ahí está. El mismo desarrollo. Triángulos formados por una letra. ¿Cuáles son los triángulos que están formados por una letra? A ver, A es un triángulo, B también es un triángulo, C también, D también, E, F, todas las partecitas de ahí son triángulos. Entonces lo colocamos A, B, C, D, E, F. ¿Cuántos triángulos tenemos hasta ahí? Tenemos 3, 4, 5, 6 tenemos. 6 triangulitos tenemos hasta ahí. Ahora, triángulos formados por dos letras. A ver, A y B, si yo lo junto,
¿Me forma un triángulo? Sí, un lado, dos lados y tres lados. AB me forma un triangulito. ¿Cuál más? BC, a ver, un lado, dos, tres, cuatro. No, ese no forma un triángulo, ese forma un cuadrilátero, así que lo dejamos de lado. CD, a ver, un lado, dos y tres. El CD también me forma un triangulito. DE, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Cuadrilátero, no. FE, vamos a poner FE porque también me forma un triangulito. ¿Sí? AF no viene a ser un cuadrilátero. Entonces, hasta ahí nada más tenemos los triángulos que están formados por dos letras. ¿Cuántos hay ahí en total? Tenemos 1, 2, 3. Tres triangulitos hasta ahí formados por dos letras. Un lado, dos lados y tres lados. Si me forma un triángulo el ABC. BCD, a ver, un lado, dos lados y tres lados. También me forma un triangulito, BCD. Entonces, hasta ahí obtenemos un triángulo, dos triángulos tenemos hasta ahí. Ahora, triángulo de cuatro letras. Triángulos formados por cuatro letras. A ver, A, B, C, D. Si juntamos todas las letras, vamos a ver si me forma un triángulo. A ver, un lado, dos lados y tres lados. Si me forma un triángulo, entonces A, B, C, D me va a dar un triangulito. ¿Cómo calculo el total? Para eso, el total vendría a ser la suma. 4 más 3, que es 7, más 2, 9, y más 1, 10. 10 sería mi respuesta. El total de triángulos que encontramos en esa figura. Pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo también empezamos, ¿no?, colocando una letra a cada parte. A ver, A, B, C, D, E, F. Ahí está. El mismo desarrollo. Triángulos formados por una letra. ¿Cuáles son los triángulos que están formados por una letra? A ver, A es un triángulo, B también es un triángulo, C también, D también, E, F. Todas las partecitas de ahí son triángulos. Entonces lo colocamos A, B, C, D, E, F. ¿Cuántos triángulos tenemos hasta ahí? Tenemos 3, 4, 5, 6 tenemos. 6 triangulitos tenemos hasta ahí. Ahora, triángulos formados por dos letras. A ver. A y B, si yo lo junto, ¿me forma un triángulo? Sí, un lado, dos lados y tres lados. AB me forma un triangulito. ¿Cuál más? BC, a ver, un lado, dos, tres, cuatro. No, ese no forma un triángulo, ese forma un cuadrilátero, así que lo dejamos de lado. CD, a ver, un lado, dos y tres. El CD también me forma un triangulito. DE, a ver, 1, 2, 3, 4, cuadrilátero, no. FE, vamos a poner FE porque también me forma un triangulito. ¿Sí? AF no viene a ser un cuadrilátero. Entonces ahí nada más tenemos los triángulos que están formados por dos letras. ¿Cuántos hay ahí en total? Tenemos 1, 2, 3. Tres triangulitos hasta ahí formados por dos letras. Ahora pasamos a los triángulos formados por tres letras. Tenemos el ABC. ¿Sí? ABC me forma un triángulo formado por tres letras. Tenemos el BCD también. CDE. DEF. EFA. FAB. ¿Cuántos triángulos formados de tres letras tenemos hasta ahí? Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triángulos formados por tres letras. Ahora, triángulo formado de cuatro letras, 1, 2, 3, 4. ¿Es un cuadrilátero? No, de cuatro letras no hay. Tenemos sí de
6 letras, el A, B, C, D, E, F, todos ellos me forman un triángulo. Así que colocamos triángulos de 6 letras. Sería el A, B, C, D, E, F. Ahí tenemos un triangulito. Bueno, ahora sí sería, el total sería la suma de ellos, que sería 6, 3, 9, 15, 16. 16 sería el total de triángulos que tenemos en esa figura. Ahora, para este tercer ejemplo, vamos a colocar, ¿sí?, la letra a cada parte, que sería A, B, C, D, E. Y empezamos con el procedimiento, ¿no? Que vienen a ser triángulos formados por una letra. Sería ahí, A es un triángulo, B también, C bien, D, E. Todos son un triángulo formado por una sola letra. ¿Sí? Tenemos hasta ahí 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 triángulos hasta ahí. Triángulos formados por dos letras. Sería AB, es un triángulo, AB. BC también, porque tiene 3 lados. CD no, porque se viene a ser un cuadrilátero, tiene 4 lados. CE sí. EA también, un triángulo. Listo. Esos serían todos. Entonces, ¿cuántos hay? Contamos. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 triángulos formados por 2 letras. Ahora, triángulos formados por 3 letras. A ver, triángulos formados por 3 letras. A ver, tenemos BCD. A ver, un lado, 2, 3, 4 lados. Viene a ser un cuadrilátero. Si no, lo dejamos de lado. SD. A ver, 1, 2, 3 lados. Sí, SD me forma un triangulito. Esos serían todos los triángulos que hemos encontrado en esa figura. Entonces, el total sería, sumamos 5 más 4, 9, más 1, 10. Bien, para terminar, vamos a desarrollar este ejercicio que me piden calcular cuántos triángulos y cuadrados hay en la figura. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, ¿sí?, con colocar una letra a cada parte. Ahora, lo primero que vamos a calcular son los triángulos. Vamos a calcular ahora los triángulos que están formados por una sola letra. A ver, A, 3 lados, B, 3 lados, ¿sí? Cada uno de ellos viene a ser un triángulo porque está formado por 3 lados. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos 8. Tenemos 8 triangulitos. ¿Sí? Ahora, triángulo formado por 2 letras. A ver, tenemos AB, no es. Ese justamente viene a ser un cuadrado, que después lo vamos a ver. Tenemos BC, es un triángulo. Así que sería, triángulo de 2 letras sería BC. Tenemos también DE, FG y HA. ¿Cuántos tenemos hasta ahí? Sería 1, 2, 3, 4. 4 triangulitos tenemos, ¿sí?, formados de 2 letras. Ahora, triángulo de 3 letras. A ver, ABC, ¿no?, es un cuadrilátero porque tiene 4 lados.
BCD, cuadriláteros. CDE, cuadrilátero, no hay triángulos formados por 3 letras. Pasamos ahora a triángulos formados por 4 letras. ABCD, no, ese viene a ser un rectángulo, no. CDEF, rectángulo. BCDE, ahí tenemos un triangulito, así que vamos a colocarlo. Tenemos el BCDE. También tenemos el DEFG. Tenemos FGHA. Y tenemos también HABC. Bueno, hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4 triangulitos. Ahora, triángulo, disculpen, acá es triángulo de 4 letras. ¿Triángulo de 5 letras? No, no es triángulo. Bueno, triángulo de 5 letras no hay. De 6 no hay. Y hasta ahí sería todo lo que viene a ser con triángulos. Por lo tanto, total sería la suma 8, 4 y 4. Y eso me va a dar 16. Ya tengo la cantidad total de triángulos que hay en la figura. Ahora voy a desarrollar los cuadrados. Bueno, sabemos que los cuadrados son figuras que tienen 4 lados y sus lados tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, AB ¿me estaría formando un cuadrado? Sí, porque sus lados son iguales. Pues acá sería cuadrado de 2 letras, sería AB. Tenemos CD, tenemos EF, GH. ¿Cuántos tenemos hasta ahí? Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos FGHA. Y tenemos también HABC. Bueno, hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4 triangulitos. Ahora, triángulo, disculpen, acá es triángulo de 4 letras. ¿Triángulo de 5 letras? No, no es triángulo. Bueno, triángulo de 5 letras no hay. De 6 no hay. Y hasta ahí sería todo lo que viene a ser con triángulos. Por lo tanto, total sería la suma 8, 4 y 4. Y eso me va a dar 16. Ya tengo la cantidad total de triángulos que hay en la figura. Ahora voy a desarrollar los cuadrados. Bueno, sabemos que los cuadrados son figuras que tienen 4 lados y sus lados tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, AB ¿me estaría formando un cuadrado? Sí, porque sus lados son iguales. Pues acá sería cuadrado de 2 letras, sería AB. Tenemos CD, tenemos EF, GH. ¿Cuántos tenemos hasta ahí? Tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora pasamos cuadrado de 3 letras. Tenemos ABC. ABC no es un cuadrado. Sus lados no son iguales. BCD tampoco, no tiene sus lados iguales. No tiene sus lados iguales. Pasamos a cuadrados formados por 4 letras, A, B, C, D. Eso
no es un cuadrado, viene a ser un rectángulo, así que no, lo dejamos de lado. No hay. Bueno, el último que podemos encontrar es el total, ¿no? De toda la figura, ¿no? La cual sería A, B, C, D, E, F, G, H. Juntando todas las letras, este sí me va a formar el cuadrado que es de mayor tamaño. Entonces ahí sería el cuadrado de 8 letras, en la cual me conforma A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces ahí tenemos un solo cuadrado. ¿Cuánto sería el total? El total sería la suma 4 más 1, que me va a dar 5. Esa sería mi respuesta, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido de ayuda. Ya saben que para cualquier duda ustedes se pueden me pueden mandar un mensaje,